Hola a todos y a todas, yo soy Polita Pepper, soy fundadora de Canativa. Canativa es una asociación civil en México, somos una plataforma transmedia y un colectivo multidisciplinar especializado en la comunicación, divulgación y educación del cannabis. Este taller se llama Feminismos y Cannabis, un parentesco orgánico. Problematizar en torno al feminismo en el mundo canábico, o qué es el feminismo canábico. Tiene que ver con una lucha mucho más grande y mucho más importante que nos convoca hoy día aquí a todos, que es la reivindicación de nuestra autonomía. El objetivo de este taller es pues conversar en torno a por qué y dónde se cruzan el cannabis como una apuesta antiprohibicionista, ¿cierto? Como un mundo, como una práctica, como una cultura compartida, como un motivo que hoy día aquí nos convoca, y los feminismos, de qué manera este parentesco es un parentesco orgánico. En ese sentido vamos a hablar sobre 5 puntos y a través de esos 5 puntos la idea es que conversemos un poco cuáles serían las propuestas que desde los feminismos se proponen para hacer una reflexión en torno a las prácticas que se reproducen en el mundo canábico, que terminan pues invisibilizando muchas veces la presencia de las mujeres y de las diversidades en el mundo canábico. En términos generales, vamos a hablar pues de cuáles son esos parentescos orgánicos del feminismo y del cannabis. Punto número 1. El mundo canábico como construcción masculina. ¿Qué es esto? ¿A qué nos referimos cuando decimos que el mundo canábico es una construcción masculina? Bueno, tiene que ver un poco con un problema más complejo y mucho mayor que existe en todo el mundo, y no solo en nuestro mundo canábico, que es un sistema de opresión llamado patriarcado. El patriarcado es el sistema de opresión que es la opresión a la que primero nos sometemos todas, todos y todes, porque es la opresión de género. Y es un destino impuesto desde que estamos en la barriga. Todavía no nacemos cuando ya tenemos la opresión de género. Apenas nos enteramos o se enteran las mujeres embarazadas que van a tener un hijo o una hija, y ya empieza toda esa opresión de todo ese mecanismo grande, monstruoso que opera, que llamamos el patriarcado. O si bien el patriarcado necesita, así como el capitalismo necesita al patrón y al obrero para reproducir el sistema, el patriarcado necesita un sujeto privilegiado y un sujeto menos privilegiado para reproducir ese sistema. En este caso, ese sujeto con mayor privilegio está en la figura del hombre heterosexual, masculina, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Cisgénero, que quiere decir que es un hombre que nació con órganos reproductores de hombre y que se asume hombre, que tiene prácticas heterosexuales y se presenta al mundo como reproduciendo esas prácticas, pues, ¿no? Ese es el sujeto que en el patriarcado se ve beneficiado, ¿no? Es digamos, el que está arriba en la balanza. Y el sujeto que queda con menos privilegio es el sujeto mujer. Y todo lo asociado a lo que se parezca a esa mujer. Entonces entran las mujeres cis, que son las mujeres que nacen y se asumen como mujeres, que tienen esas prácticas de reproducción de comportamientos y de vinculación con el mundo. Y también estaría todo lo que entra en el campo de la diversidad y de lo diferente, de lo cercano con lo femenino. Ahí estarían las personas que se asumen como no binarias, ahí estarían todas las diversidades LGTB, ZQ, todas las que quieran, y todo lo que todas las posibilidades de lo que el feminismo puede ser y todavía no sabemos cómo nombrar. ¿A quién le afecta? A todos. Le afecta a los hombres cis, le afecta a las mujeres, le afecta a todas las diversidades. El patriarcado, como todo sistema de opresión, así como el capitalismo, así como otros muchos sistemas de opresión que tenemos en conjunto, nos afecta a todos. Entonces, el mundo canábico, lo que pasa es que, al igual que en muchos otros espacios, esa mirada de construcción desde el patriarcado, que es esa mirada que coloca al sujeto hombre por arriba, como si hubiese alguna cosa inherente en la naturaleza, que automáticamente, que eso no es inherente en la naturaleza, que eso no es así en todas las culturas del mundo, que eso no fue siempre así, eso no es una realidad en la naturaleza, ese sujeto hombre queda arriba. Entonces, ¿quiénes son los reconocidos cuando hablamos de especialistas
quiénes son los jueces cuando están en las mesas, dónde están representadas las mujeres y por qué la presencia de las mujeres en los eventos, en las mesas de discusión, en los talleres, no garantiza que esos estereotipos no existan. ¿Por qué las mujeres especialistas no abundan? ¿Por qué no hablamos tanto de cultivadoras, de investigadoras, cierto? ¿Por qué esos estereotipos de la mujer dentro del mundo canábico quedan muchas veces reducidos a la mujer madre, la mujer naturaleza, la mujer cultivadora, la mujer adorno, la compañera de, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que el mundo canábico es una construcción masculina, nos referimos a que no solo es el mundo canábico el que tiene esa construcción masculina, es de cómo el mundo canábico reproduce esas prácticas que son unas prácticas propiamente del sistema patriarcal, que es un sistema de opresión que existe y que está generalizado infelizmente hace muchísimos años en todo el mundo. Punto número 2. ¿Por qué los feminismos? ¿Qué carajo tienen que ver los feminismos en el mundo canábico? Bueno, un montón y todo. ¿Qué carajo tienen que ver los feminismos en todo en el mundo, no? En realidad el feminismo los feminismos, porque hay muchas formas y muchas posibilidades de lo que es y que puede ser el feminismo, que en grandes rasgos lo que el feminismo quiere o pide o propone es una mirada distinta donde esa desventaja de la que hablábamos, de ese lugar que nos toca a las mujeres, disidencias y todo tipo de colectivos diversos, se pueda mover ese lugar que pareciera natural, pero que no es natural, de opresión, donde nos toca a nosotras automáticamente estar abajo, porque es el patriarcado el que, como sistema, el que puso esos lugares como únicas opciones posibles. Entonces, lo que proponen los feminismos y las miradas feministas es cuestionar y reflexionar en torno a mover un poquito eso, a esa realidad, que no sea solo una oposición binaria, que tenga un juego, un cambio, una propuesta, un fluido, que sea una cosa que sea un proceso en construcción a partir de mirar la posibilidad de que el mundo puede ser de otra manera. Entonces, las propuestas feministas en el mundo canábico tienen que ver con empezar a mirar nuestro mundo, nuestra colectividad, la manera en la que en el cannabis nos atraviesa en nuestra práctica cotidiana desde cualquiera de sus ángulos y empezar a mirarlo desde una perspectiva diferente, donde efectivamente tenemos la posibilidad de incidir en que este mundo sea otro, y ese mundo otro sea un mundo donde quepamos todes y donde las mujeres no tengamos que relegarnos a ese lugar histórico que nos propone el patriarcado, porque es una propuesta que no nos conviene hace mucho rato. No nos conviene a nosotras, no les conviene a los hombres, no les conviene a las diversidades, no le conviene a este mundo, como la prohibición. La prohibición es otro tipo de paradigma, de realidad, de sistema de opresión de lo que la naturaleza es decir, el control que el Estado tiene sobre la naturaleza, es decir, cuando el Estado decide prohibir una serie de plantas que son enteógenos, una serie de sustancias y determinar que son ilegales y que todas prácticas de consumo, reproducción, cultivo, etcétera, en torno a estas plantas, como la planta del cannabis o otras sustancias consideradas ilícitas, son ilegales, es en realidad un uso legítimo del control y de la violencia que tiene ese Estado sobre nuestros cuerpos. De la misma manera, ese uso legítimo de la violencia, del control que el Estado tiene sobre los cuerpos de las mujeres, cuando decide que son los cuerpos de las mujeres, las diversidades, las diferencias y los colectivos no binarios, que son tipo sujetos que pueden ser controlados por el cuerpo. Es decir, cuando nosotras queremos cultivar libremente, estamos reivindicando un ejercicio de autonomía en el que tu compañero probablemente también te sientas identificado, de la misma manera en la que reivindicamos ese ejercicio autonómico de querer decidir sobre nuestro propio cuerpo, por ejemplo, si queremos tener un hijo o no, ¿cierto? Entonces, lo que proponen los feminismos acá en nuestro mundo canábico es ampliar un poquito la mirada y que nos cuestionemos, ¿no?
¿Cuál es ese parentesco orgánico entonces que tiene la lucha antiprohibicionista con la lucha feminista? Y en verdad es bastante cercano, porque pensémoslo así. La misma libertad que queremos para cultivar, que queremos para consumir, que queremos para gestionar libremente el desarrollo de nuestra personalidad, es decir, nosotros somos personas que si podemos decidir por un presidente o por si podemos decidir tantas otras cosas, ¿por qué no vamos a poder decidir sobre lo que nuestro propio cuerpo? Entonces, si nosotros queremos reivindicamos ese derecho al consumo, al cultivo, es en verdad una reivindicación que en un sentido más amplio es por la autonomía de nuestros cuerpos como territorios, de nuestros territorios como cuerpos y por la autonomía de nosotros gestionar nuestros placeres y nuestras decisiones, ¿cierto? Un ejercicio de nuestra libertad que nos corresponde, que es nuestra. De la misma manera, la mirada feminista lo que propone es esta reflexión, es una reflexión sobre la autonomía, sobre el poder gestionar nuestros placeres, por el poder gestionar nuestros consumos y sobre todo, y muy importante, sobre poder gestionar nuestros propios cuerpos como nuestros territorios, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que los feminismos le vienen a proponer al mundo canábico, la reflexión que tiene un montón que ver en esta propuesta es la lucha por la autonomía. Y eso es una lucha que nos corresponde a todos. Punto número 3, interseccionalidad. ¿Qué es interseccionalidad y por qué es una herramienta justamente desarrollada de los feminismos? Bueno, interseccionalidad viene a aportar a la discusión o tiene que ver con cuestionarnos en que no solo somos hombres y mujeres o no binarias, sino somos hombres y mujeres atravesados, o no binarias, atravesados por un montón de otras cosas también, ¿no? Somos hombres y mujeres pertenecientes a una clase social, tenemos un color de piel, nos movemos en diferentes, tenemos diferentes capacidades y tenemos diferentes privilegios de acuerdo, no solo así somos hombres y mujeres, sino el lugar donde nacimos, por ejemplo, ¿cierto? Así como todos tenemos normalizado y naturalizado que hay un primer mundo y un tercer mundo, digamos, así también hay una serie de privilegios que están asociados a la clase social, al color de piel, a ciertas capacidades. Y bueno, interseccionalidad tiene que ver con reflexionar a que no solo somos hombres y mujeres o personas no binarias, sino que también estamos atravesadas por estas todas otras categorías que también nos atraviesan. Y eso tiene que ver con quien tiene más privilegios, por ejemplo, tiene más voz. Entonces, ¿qué significa esto en el mundo canábico? Que cuando nosotros estamos en el mundo canábico también estamos siendo atravesados por todas estas otras, por otros ejes que nos cruzan. No es solo hablar si somos hombres y mujeres, sino quienes tienen la voz, quienes tienen el reconocimiento, qué otras cosas están allí también. Un momento. Entonces, ¿quién tiene más privilegio? La interseccionalidad viene a cuestionar un poco eso. ¿Quién tiene más privilegio? Tiene más voz, tiene más presencia, tiene más capacidad de acumular conocimientos. Y eso tiene más incidencia. Y eso tiene que ver no solo con una posición individual, sino eso tiene que ver con una realidad colectiva, en el sentido que se asume en el mundo que el hombre tiene más privilegios, que tiene más conocimiento por este sistema del que ya hablábamos, del patriarcado, donde él aparece en la naturaleza en un lugar automáticamente superior. Ahora, ¿qué pasa si ese hombre, además de ser hombre, es un hombre que además es un médico? Y es un médico que además es un país que tiene como, que es dentro de esta geopolítica del privilegio, que es de un país más privilegiado. ¿Qué pasa? Que si ese hombre es un hombre rubio alemán, ¿y cuánta más autoridad tiene si es un médico rubio alemán a un médico africano negro? Entonces, la interseccionalidad es esta herramienta
que se propone desde los feminismos para cuestionar el privilegio de quien habla. Y quien habla, quien tiene la voz, quien tiene ese lugar de reconocimiento, está atravesado por estas todas otras categorías. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esos privilegios, tenemos que pensar en no solo ser hombres y mujeres, sino si somos mujeres latinas, si somos mujeres del norte global, y desde dónde estamos hablando y cuál es el peso del reconocimiento que nuestras voces están teniendo, cuál es el peso del reconocimiento que las voces de las mujeres de los pueblos ancestrales, nuestros latinoamericanos, las voces de esas mujeres de esos pueblos indígenas están teniendo en comparación a las voces de otras mujeres con más privilegio en el mundo, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con eso. ¿Y por qué es interesante reflexionar esto desde el mundo canábico? Bueno, esto tiene que ver con una práctica, como decía, de un ejercicio de reflexionar la lucha antiprohibicionista. Cuando nosotros queremos la liberación del cannabis para nuestros usos, para nuestros consumos, para nuestros negocios, para nuestras vidas, porque es absurdo prohibir la naturaleza, es una reflexión política de un desmonte de una estructura de poder que se monta sobre la prohibición, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros traemos la interseccionalidad a juego y cuando vamos sumando también, por ejemplo, esa propuesta de esa mirada feminista también al juego, entonces lo que tenemos es un cuestionamiento que tiene que ver con ese cuestionamiento de las prácticas de poder, que son cuestionamientos que se tienen que hacer de manera colectiva para poder proponer una otra realidad donde nos podamos mover desde un lugar donde esas prácticas sean redistribuidas de otra manera. Entonces, considerar la interseccionalidad aquí es interesante por eso. Saber cómo nos cruzan esos ejes y en ese sentido cómo nos interseccionan esos ejes de privilegio y opresión son los que permiten la reproducción de las desigualdades entre todos y entre todas y entre todes. Entonces, esas desigualdades, si no son cuestionadas desde esa realidad que nos intersecciona, muy difícilmente van a poder ser cambiadas de lugar, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos cuestionando la reivindicación de la autonomía, el libre consumo de la marihuana, la autogestión de nuestros cuerpos como territorios, la autogestión de nuestros placeres, la propuesta de la mirada feminista, la interseccionalidad desde sociedades latinoamericanas particularmente atravesadas por las colonizaciones, todas que nos atraviesan, es una reivindicación política que tiene que traerse a la mesa porque es un ejercicio de construcción política de una realidad que nos corresponde a todos reivindicar, que es nuestra posibilidad de existir como sociedades, como mujeres, como hombres, como diversidades, como pueblos ancestrales, como latinoamericanos, como chilenos, como mexicanas, como otros políticos diferentes que también tienen una voz equivalente a todos esos que ya tienen ese lugar de privilegio. Punto número 4. ¿Qué tienen que ver los feminismos y la lucha antiprohibicionista? Bueno, ahí tiene que ver justamente con problematizar el parentesco orgánico del que venimos hablando en los puntos anteriores. Entonces, ¿qué pasa con la lucha prohibicionista, no? Ahí el Estado, por ejemplo, es el sujeto legítimo del control, no solo de nuestros cuerpos, que venimos hablando ahora, y de nuestros territorios, sino también de la violencia. El Estado es el sujeto legítimo de la violencia y ejerce esa violencia indiscriminadamente desde ser ese todo sujeto legítimo de ejercerla cuando en la lucha prohibicionista se trata. Y eso tiene que ver, por ejemplo, recuperando un poco el punto anterior de interseccionalidad, ¿no? Yo soy mexicana. Entonces, en mi país, en la geopolítica de las drogas en América Latina, mi país es un país productor. Y no solo es un país productor, sino es uno de los mayores productores de marihuana en el mundo. Siendo uno de los mayores productores de marihuana en el mundo, en mi país, todo en torno a la marihuana, excepto importar CBD de otro lado, es ilegal.
¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver con ese control legítimo, ¿no? ¿Quién está teniendo ese control legítimo sobre nuestros territorios y la manera de que eso incide en nuestras prácticas cotidianas? Siendo México un productor tan grande de marihuana y no pudiendo producir de manera legal cannabis, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los cultivadores y las cultivadoras de mi país? Son principalmente, mayormente y absolutamente la mayoría que son comunidades indígenas, campesinas, indígenas, racializadas, empobrecidas y absolutamente controladas por este sujeto legítimo de la violencia, que es el Estado, y por ese otro sujeto legítimo de la violencia, que es el narco, que es generado solamente por esta otra imposición política y económica, que tiene que ver con ese otro sistema de opresión que es el capitalismo, como sistema económico y político vigente. Entonces, ¿quiénes son los cultivadores y las cultivadoras en abundancia en mi país? Son comunidades que son sistemáticamente vulneradas por el Estado, por esos sujetos legítimos del uso y control de la violencia en los territorios, los cuerpos, que son el Estado y el narcoestado, en el caso de mi país, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué tienen que ver a cuenta los feminismos aquí, no? ¿Dónde está esa mirada que está atravesando esa lucha contra las drogas como paradigma que no funciona? Dentro de esas comunidades que son sistemáticamente vulneradas, ¿dónde están las mujeres y las disidencias y los cuerpos feminizados y las personas no binarias? Pasa que las mujeres quedan relegadas a ese lugar de mula, a ese lugar de decán, a ese lugar de poco poder. Inclusive las mujeres son las que tienen, en América Latina en general, son mayormente encarceladas por delitos de drogas, que son menores, y casi siempre están ocupando los menores cargos en esa cadena de la reproducción ilegal, que es el tráfico o el narcotráfico, y además son las que terminan siendo más encarceladas, más invisibilizadas, las que terminan recibiendo también esas mayores opresiones, ¿no? Todas estas comunidades, las comunidades pobres, las comunidades racializadas, las comunidades indígenas. Entonces, los feminismos y la lucha antiprohibicionista tiene que ver con este parentesco orgánico, tiene que ver pues con cuestionar esa realidad política y económica como sistema que se nos impone como natural, como el patriarcado y como la prohibición, y que tenemos la posibilidad activa desde nuestras prácticas cotidianas de cambiar en la práctica, porque ahora las agendas están impuestas desde otras perspectivas, desde otras posiciones, desde esas voces y desde esos lugares que son reconocidos como los lugares de privilegio. Entonces, cuando traemos todo esto junto, no es una cosa de dividir, sino es una cosa de sumar en cuanto a colectivo político que propone una otra forma de actuar en el mundo, redistribuir esos lugares y proponer agendas diferentes, y esta vez que sean las nuestras. En este sentido tiene que ver con cuestionar los estereotipos de género que deben ser problematizados, cómo asociar a la mujer en el mundo canábico únicamente con ese estereotipo de la mujer planta, la mujer madre, la mujer naturaleza, ¿cierto? Redistribuir los cuidados tiene que ver con asumir que el cuidado es político y que el cuidado es de todos, y esa es una agenda que tenemos que imponer entre nuestras colectividades. Punto número 5, y este tiene que ver con la perspectiva de el cannabis desde la perspectiva de la salud y el autocuidado. Y bueno, eso recupera un poco el punto anterior que tiene que ver con esta reflexión en torno a cuestionarnos, ¿no? Si bien en nuestros países latinoamericanos fue la lucha desde la perspectiva del cannabis medicinal encabezada principalmente por las madres de niños y niñas y niñas con padecimientos súper complicados y complejos que encontraban en el cannabis medicinal una alternativa que les posibilitaba el bienestar para sus familias. Bueno, vamos a problematizar esto un poco, ¿no? El cannabis medicinal abrió a través de esas mujeres reivindicando ese derecho a decidir sobre la salud del bienestar de sus familias, ese campo. Entonces el cannabis medicinal
medicinal quedó pues en América Latina como la bandera reivindicativa del cannabis. Entonces la propuesta sería un poco cuestionarnos quiénes son las que están llevando esa bandera, que son las mujeres, las mamás, y nuevamente estamos reproduciendo ese estereotipo donde relegamos en las mujeres, depositamos absolutamente el tema de los cuidados, ¿no? El cuidado y la salud tiene que ver también desde esa perspectiva del cannabis medicinal. Es interesante que la cuestionemos desde otras perspectivas para la redistribución de esos cuidados, ¿no? De qué manera nos estamos involucrando todas y todos en la redistribución de esos cuidados como práctica política, y cómo eso tiene que ver en la manera en la que concebimos también esta cosa como de el cannabis medicinal y el cannabis desde el punto de vista recreativo, como dicen también, lúdico o de usuario o consumidor, como si fuesen dos realidades separadas, ¿cierto? Como si no fuese la misma planta la que estamos consumiendo y la misma naturaleza prohibida y la misma reivindicación por la autonomía de la que estamos hablando. Entonces tenemos que ver un poco la manera de cómo cuestionar estas posiciones, ¿no? Como si el cannabis medicinal fuera una cosa del autocuidado, del cuidado de las madres para los hijos o las familias que tienen algunos padecimientos que los precisan, y como si el mundo del consumo, de lo recreativo, del cannabis, del cultivador, de aquel que reivindica el también fumarse un porro, fuesen dos realidades que no tuviesen que ver con la misma lucha. Entonces, bueno, en la manera en la que cuestionamos eso tiene que ver con también un poquito cuestionarnos sobre esa perspectiva de la salud y el autocuidado. Y el autocuidado también como esa práctica política que viene a cuestionar ese paradigma de la salud y la enfermedad como la misma posición binaria de ser hombre y ser mujer, como si estar bien fuese lo opuesto a estar mal, como si estar enfermo y estar saludable fueran las únicas posibilidades en estas lógicas binarias, cuando el bienestar tiene que ver con estas luchas que reivindicamos, ¿cierto? El bienestar tiene que ver con la salud, tiene que ver con la vida digna, tiene que ver con la representación de un mundo y una sociedad donde todos tenemos un lugar y donde esa voz, donde esas voces también interseccionadas por la clase, por la raza, por el color, por la geografía, por la colonización, tienen una posibilidad de acción. Entonces, lo que se propone desde este ejercicio de traer los feminismos a las reflexiones de las realidades que nos atraviesan en el mundo canábico, ya seas mujer cultivadora, madre de un niño con algún padecimiento, reportera, empresaria o cualquier otra realidad que te atraviese en este sector, tiene que ver con cuestionar pues un poco más el paradigma más grande del cannabis como una propuesta de salud, de autocuidado, que tiene que ver con esa propuesta desde los feminismos y desde lo que nosotros reivindicamos como feminismos canábicos, que es problematizar estas relaciones, es decir, hacernos cargo de las relaciones desiguales que reproducimos, en las que vivimos, y haciéndonos cargo de eso tiene que ver con abogar por una redistribución que sea más justa de los cuidados como un gesto político, y en ese sentido de una ética que tendría que estructurar nuestros discursos, nuestras prácticas, nuestras relaciones y nuestra agenda, es decir, traer a la cuestión práctica la posibilidad de que ese mundo en el que creemos es una realidad que se construye en la práctica. Bueno, y hasta acá llegamos con este conversatorio que fue para mí bastante interesante, bastante placentero, fumar ahí un porro entre nosotros y conversar sobre estas posibilidades que tiene, estas posibilidades que se abren también trayendo a estos foros estas discusiones, ¿no? Hace algunos años que proponía las primeras mesas en México, al menos sobre mujeres y feminismo en los eventos canábicos, la gente se reía de mí.
Hoy día ese tema es un tema que ya está en la agenda, es un tema del que estamos hablando desde muchos lugares, el tema de la cuestión de las comunidades ancestrales y que de las y los cultivadores indígenas y de qué manera ellos participan, es un tema que también tendría que estar en las agendas. Entonces, bueno, celebro la posibilidad de traer esos temas a nuestras agendas, a que estén en estos eventos, que podamos fumar un porro y conversar y debatir en torno a eso. Agradezco la oportunidad de estar aquí hoy con todos ustedes y bueno, recordarles que estamos acá en Canativa generando esas posibilidades de diálogo desde las otras formas en las que el cannabis también se expresa en el mundo, las posibilidades de acción que tiene, que son en verdad posibilidades revolucionarias, ¿no? Desde tipo la medicina, la música, el arte, la ciencia, la tecnología. Entonces, bueno, ahí sigan las redes de Canativa, que es la plataforma de acción en la que yo me muevo en el mundo del cannabis. Y muchas gracias a todos por aguantar hasta acá. No soy la esposa, tampoco decorosa. Soy la que vuela a lo lejos, esas cosas que te vuelan los sesos, que está normalizada en los rezos, que alborotan, que asfixian, que te joden y te pisan. Los años no pasan en vano. Si te gusta, montarte en mi caballo, sin miedo a irte de lado, galopando alejé lo que hacía daño. Los años no pasan en vano.